なくて片道目なの。もうアイアンハート溶けちゃって死にたい愛情挟み込んで好きだって声を聞くたびに嫌いになるよ。どこに隠されたいた幸せはこの見歩くと決めた誓いでは耳たぶざまに僕を頼うから笑えない。いや笑えるか首を縦に首仲間どうしよう僕をごまかしたいです。Capítulo 3. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Rumi Usagiyama, más conocida por su nombre de héroe Miruko, había estado mirando el papel en blanco en su escritorio durante casi 2 días seguidos. Siempre que no le prestaba atención y trabajaba en otros papeles o deberes, siempre estaba en el fondo de su cabeza. Sin embargo, una vez que estuvo frente a ella y fue a sellar lo negado como de costumbre, se congeló. Estudiar es como tener un chico de los recados personal que observa cómo trabajas, ¿eso todavía se considera un equipo? Rumi ladeó la cabeza y aplanó las orejas al tener la misma lucha desde el momento en que el papel aterrizó en su escritorio. Los pensamientos del periódico la perseguían en todo lo que hacía, su sueño era inquieto y su apetito había disminuido. Cuando incluso declaró que afectaba su trabajo como héroe, su secretaria se había dado cuenta y le preguntó si estaba bien. Eso llevó a Rumi a donde estaba, la fecha límite para entregar el papel se acercaba rápidamente. Decidió que no podía posponerlo más, como tal, una vez que estuvo en su asiento, tenía un bolígrafo en una mano y un sello en la otra. Había estado repasando sus pensamientos durante la última hora mientras miraba hacia adelante y hacia atrás entre los 2 instrumentos que darían forma a su futuro. A pesar de su decisión de completar el formulario y luego olvidarlo por completo, no pudo mover ninguna de las manos. Una bocanada de aire fue su señal de descontento cuando golpeó ligeramente su cabeza contra el escritorio por 5ª vez ese día. Y Mari lanza una moneda por mí. Rumi llamó desde su escritorio. Sus colas extrañan a Rumi. Su secretaria respondió. Ganó el primer lugar, probablemente ya tiene un montón de ofertas. No es como si él me eligiera de todos modos. Además no es realmente un equipo, es cierto, sería como un trabajador. Rumi reflexionó sobre otras justificaciones mientras seguía la decisión de la moneda que había tomado y escribió el nombre de Izuku en escritura clara y en negrita. Esto está bien, ni siquiera me elegirá a mí, esto está bien. Rumi pensó mientras enviaba su trabajo por fax a UA. Nezu nunca divulgaría el conocimiento al público, pero entre el personal de UA, era de conocimiento común que todas las solicitudes de experiencias laborales de primer año pasaban por él primero. Con su don y el conocimiento de los estudiantes bajo su cuidado como director, obtuvo la primera y última palabra sobre si las solicitudes fueron aprobadas o denegadas. Como tal, cuando sonó su fax y lo despertó de su siesta, no se sorprendió, después de que toda la fecha límite aún no había terminado. Vaya, no es una sorpresa. Nezu se rió enloquecido de placer porque incluso algo que no podía predecir había sucedido. Cuando vio el número por primera vez y lo reconoció como el número 7 de Ero Miruko, casi presionó cancelar para ignorarlo antes de que sus pensamientos lo atraparan. Ahora sostenía en sus manos y patas un trozo de papel con un nombre escrito por primera vez en sus cajas. Parece que todavía quedan cosas que pueden sorprenderme en este mundo. Será divertido de ver, Fufu. Nezu tomó un sello del costado de su escritorio y abrió ligeramente una de sus almohadillas de tinta. Un verde brillante aceptado fue estampado en el papel antes de enviarlo con las otras solicitudes restantes en su escritorio a la sala de profesores para ser procesadas. Para Izuku, los 2 días libres después del festival para descansar y recuperarse y pasarse en un estado casi catatónico de incredulidad. Físicamente había estado bien después de que terminó el festival y Recovery Girl le dio un tratamiento final, pero mentalmente no podía estar más lejos. La incredulidad sobre su victoria ocupaba casi todos los pensamientos que tenía, el ejercicio parecía surgir casi naturalmente como una ocurrencia tardía. Una vez que su mente lo aceptó y pudo procesar de nuevo, se encontró de nuevo en su origen, tal como Olmig le había dicho. Dagobah Municipal Beach Park, Izuku había regresado varias veces, después de todo, estaba bastante cerca de su casa. Pero todavía le asombraba la diferencia que podía hacer una persona y un esfuerzo.
Mientras miraba a través de la arena y el agua, vio un océano cristalino y una playa ocupada por casi 100 personas. Una brillante sonrisa adornaba su rostro mientras caminaba hacia la costa e hizo algunos estiramientos. Una vez que estuvo listo, activó Full Coil, pero antes de que pudiera lanzarse hacia adelante, una mano estaba en su hombro. Oye, tú Izuku Midoriya, ¿verdad? Eres ese chico que ganó el festival deportivo de la OA. Izuku se volvió y Full Coil se desactivó mientras miraba a la persona que se dirigía a él. Una vez que se hizo esa revelación, Izuku de repente se encontró rodeado por las otras personas en la playa. Se puso de un color escarlata profundo y tartamudeó mientras la atención estaba puesta en él y de repente tuvo mujeres tocando sus músculos y pidiendo un autógrafo. Cerca, están tan cerca. Nunca supe que sería así. No sé cómo reaccionar, ayúdame All Might. La llamada silenciosa de Izuku a su mentor e ídolo se perdió ya que nadie venía a rescatarlo. Sin embargo, cuando un pellizco llegó a su trasero, Izuku gritó y se escapó con todas sus fuerzas. Full Coil se activó y estaba lejos de la situación antes de que pudiera procesar lo que había sucedido. Cuando llegó el día siguiente y se encontró en un tren lleno de gente y sin poder huir de camino a la escuela, ocurrió una situación similar. Todos en el vagón del tren parecieron reconocerlo y elogiaron su desempeño mientras le pedían firmas y fotografías con él. Izuku estaba completamente abrumado y fuera de su elemento, pero respiró hondo y recordó no solo la playa, sino la sensación que había tenido después de su victoria. Izuku enderezó la espalda y se mantuvo erguido, firmó cada libro que se le puso frente a él y dio una amplia sonrisa con un signo de paz elevado por cada foto que se le pedía. Incluso contuvo su grito y solo sonrió cuando las chicas comenzaron a tocar sus músculos y sintió una mano una vez más en su trasero. Para cuando finalmente llegó su parada, Izuku estaba humeando de la cabeza a los pies mientras se dirigía hacia Oa, abanicó su rostro y respiró hondo antes de ver la escuela. Llegó temprano, pero una vez que vio que los medios de comunicación comenzaban a instalarse fuera de la puerta de la OA, rápidamente corrió dentro de la escuela y se dirigió a su clase. Todos a su alrededor estaban enérgicos, pero su mirada se desvió hacia 3 personas. Ida, después de haber escuchado la noticia de lo que le sucedió a su hermano, Izuku lo había estado observando, pero no sabía qué decir. Shoto, desde su derrota a manos de Midoriya, había estado más abierto, aunque solo un poco, cuando Izuku pasó junto a él en el pasillo, le dio una breve sonrisa y lo saludó. El último Izuku miró a Katsuki, no se habían dicho nada desde la pelea, pero cuando sus ojos se cruzaron, Izuku no vio nada de la ira normal y la rabia dirigida hacia él. Sus ojos casi parecían vacíos en comparación con lo que Izuku estaba acostumbrado a ver del enemigo normalmente ruidoso y fogoso. Todo eso fue relegado al fondo de su mente, mientras se acercaba a Tenya y colocaba una mano en su hombro. Escuché sobre tu hermano, nada de lo que pueda decir lo mejorará. Solo debes saber que estoy aquí para ti como tu amigo. Puedes hablar conmigo cuando estés listo. Izuku no tenía idea de dónde provenían las palabras o el coraje, pero Tenya las recibió con gratitud. Quizás fue porque eran amigos y rivales, o incluso por el hecho de que Izuku estaba erguido y orgulloso, pero Tenya sintió sus palabras. Gracias. Dijo Tenya. Puede que no haya sido mucho, ni tampoco lo que esperaba. Pero el hecho de que Ida no hubiera fingido que no pasaba nada o le había dado una sonrisa falsa como esperaba Izuku, lo significaba todo para él. Cuando sonó la campana anunciando que la clase había comenzado y Aizawa entró por la puerta, regresó a su asiento. Hoy es una clase especial de informática para héroes. A todos se les ocurrirán nombres en clave, sus alias de héroes. Shota dijo. ¿Sí? Por fin. Es hora de brillar. He estado esperando esto. Los diversos alumnos de 1A gritaron su alegría por la próxima asignatura. Aizawa ensanchó su cabello y activó su kirk para enfatizar mientras la clase se recuperaba. Antes de eso, les mostraré los resultados de las selecciones de draft de Pro Hero que mencioné la semana pasada con respecto a los estudios de trabajo que todos realizarán. Normalmente hay más diferencia, pero este año 2 de ustedes obtuvieron la mayor parte de atención. Aizawa dijo mientras publicaba los resultados. Todoroki, 3864. Bakugo, 3501.
Tokoyami, 353. Ida, 301. Kaminari, 275. Yaoyorozu, 100. Kirishima, 65. Uraraka, 20. 0, 10. Midoriya, 1. Wow, los resultados del festival están totalmente invertidos. Me pregunto por qué Midori no obtuvo muchos. Mina cuestionó con su hiperenergía. Probablemente los marcó a todos con ese hueso roto, Midoriya. Mineta dijo detrás del chico en cuestión. Izuku solo asintió con la cabeza, pero sobre todo se alegraba de que alguien lo quisiera independientemente de eso. También pensó en cómo no importaría en el futuro ya que ya tenía un nuevo método, por lo que no se rompió los huesos. Para aquellos de ustedes que fueron elegidos, les entregaré sus listas personalizadas más tarde. Primero elegirán los nombres de sus héroes, pero no soy bueno con eso, murmuró Aizawa mientras se metía en su saco de dormir y se enfrentaba a un pared para dormir. Por eso estoy aquí. Tienes que pensar realmente en esto o podría ser un infierno que pagar, después de todo lo que elijas ahora podría ser lo que el mundo te llama. Midnight llamó desde la puerta mientras entraba con un movimiento de sus caderas. La clase comenzó sin mucha fanfarria, e Izuku escuchó a sus compañeros de clase con diferentes nombres, pero mientras miraba su tablero se quedó en blanco. De niño pensó en muchos nombres de homenaje como el de All Might, pero ahora que tenía un poder propio, no tenía ideas. Respetaba a All Might, pero después de su revelación en el festival deportivo, también sabía que tenía que hacer todo lo posible para destacarse de All Might. El tiempo llegó y se fue antes de que una bombilla se apagara en su cabeza. Tomaré ambas partes de lo que soy ahora y de lo que quiero ser en el futuro. Izuku garabateó en su tablero, y justo a tiempo. Midoriya, estás despierto. Midnight dijo desde el frente del salón de clases. Izuku se puso orgulloso y caminó hacia el frente mientras colocaba su tabla en el podio. Toda la clase se inclinó con curiosidad por su nombre. Seguro que eso es lo que quieres Midoriya, Midnight-sensei dijo que quizás no podamos cambiar esto. Denki dijo, Izuku solo asintió con la cabeza. El noveno héroe de Kiru, representa el cambio por el que he pasado y donde quiero estar. No puede ser otra cosa. Izuku sonrió, mientras Uraraka se frotaba la nuca. Avergonzado de que eligió un nombre de héroe basado en la referencia que ella había hecho a su apodo. El resto de la clase debatió sobre la novena parte de su nombre, pero estuvo de acuerdo en que era una buena referencia al Kudo 9 de su primer nombre. Ni siquiera pensé en eso, gracias por salvar a Kirishima, la referencia era en realidad hacia ser el noveno poseedor de One for All. Izuku soltó un aliento nervioso que estaba conteniendo, luego se volvió interesado mientras observaba a Tenja levantarse con pasos lentos hacia el podio. Sus ojos se agrandaron ante el nombre en su tablero al igual que el resto de la clase. No estoy seguro de poder estar a la altura de este nombre todavía, pero esa es una razón más por la que debo usarlo con orgullo. Para mi hermano que ya no puede trabajar como héroe, seré turbohéroe. Ingenium. Tenja tenía cero en sus ojos, pero en el fondo del dolor, Izuku también podía ver el orgullo y el peso que venía con el nombre. Izuku miró a Tenja y asintió profundamente con comprensión y sonrió de amistad. Los dos últimos estudiantes fueron Bakugo, que aún no había logrado un nombre presentable, y Shoto, que eligió usar su nombre como marcador de posición por el momento. Midnight asintió con alegría ante todos los nombres de los héroes y le dijo a Aizawa que podía recuperar su clase mientras ella se iba y se dirigía al salón de profesores. Despertado de su siesta, el maestro del salón de clases se levantó y comenzó a repartir los papeles para las recomendaciones de trabajo y estudio. Los estudiantes comenzaron a revisar las opciones que tenían, mientras que los que no habían sido elegidos revisaron la lista proporcionada de 40 agencias. Shoto respondió a una pregunta sobre la cantidad de recomendaciones que recibió y las explicó como la influencia de su padre. Izuku recibió ambos papeles, ya que solo había recibido una recomendación, Aizawa le dio la lista de 40 agencias. Pero, sin embargo, ni siquiera lo miró, en el segundo en que sus ojos se fijaron en el papel recomendado y mostraba al héroe número 7, Miruko, sabía que ninguna otra opción sería suficiente. Deku, ¿a quién conseguiste? Estoy pensando en ir a la agencia de Gunead yo mismo.
Izuku ni siquiera pudo responderle a Ochako cuando le levantó el papel y le mostró su recomendación. Los ojos de Uraraka se agrandaron ante el nombre que figuraba mientras gritaba accidentalmente. «Wa, Miruko, la heroína número 7. Pensé que no trabajaba en equipo. Me pregunto por qué hizo una solicitud». Ante su arrebato, el resto de la clase se volvió hacia ella y luego hacia Izuku. Como Uraraka, la clase miró con asombro, excepto Mineta y Kaminari. «Amigo, en serio, es una nena total. ¿Qué demonios hiciste para llamar su atención?». Mineta gritó cuando Denki sacudió a Izuku de un lado a otro. Izuku fue a responder que él tampoco lo sabía antes de que un All Might apresurado y nervioso abriera la puerta de la clase. «Midoriya, mi chico, ¿podría hablar contigo brevemente, por favor?». El rostro que All Might tenía en ese momento, no era uno que Izuku había visto antes. La clase había terminado, así que lo siguió hasta un pasillo. En el camino, sin embargo, Izuku vio como All Might sudaba mucho y sus piernas parecían temblar. «Recibiste una solicitud, joven Midoriya, su nombre es Gran Torino. Solía ser maestro aquí en la UA, pero solo por un año como mi maestro de aula. También sabe sobre One for All, es por eso que se acercó. ¿No pensó que mi enseñanza era suficiente? Deja de temblar, maldita sea». All Might murmuró mientras todo su cuerpo se sacudía y se golpeaba las piernas. «De todos modos, aquí está la dirección que proporcionó. Los estudios de trabajo no se realizan hasta dentro de una semana, así que también deberías tener tiempo para recoger tu disfraz reparado». Una vez que se dio la vuelta, All Might fue a entregarle el papel a Izuku, pero se detuvo ante la mirada en sus ojos cuando se negó a tomarlo. «Me alegra que alguien así se haya acercado y esté interesado en mí, All Might, pero ya tomé una decisión. La señorita Miruko ya envió una solicitud por mí y decidí aceptarla. No es que yo soy ingrato, tu antiguo maestro mostró interés en mí, pero me di cuenta de que no puedo seguir imitándote. Necesito convertirme en mi propio héroe y hacer mi propio camino, por eso gracias, pero no puedo tomar eso». All Might no dijo nada y solo observó mientras Izuku se mantenía erguido y tenía una profunda resolución en su rostro. Al ver la mirada en sus ojos, All Might dejó de temblar y extendió una mano para colocarla sobre la cabeza de Izuku. Revolvió su cabello y una amplia sonrisa adornó su rostro. «Estoy orgulloso de ti, joven no, Izuku. Más orgulloso que incluso cuando le mostraste al mundo en el festival deportivo. Estoy aquí. Tu decisión es solo tuya, enviaré un mensaje al Gran Torino y le haré saber tu decisión». Una risa profunda gritó desde All Might cuando soltó a Izuku y lo envió. Con una mirada hacia su mano que había frotado el cabello de Izuku, All Might sonrió. «Realmente será un héroe incluso más grande que yo. Ahora, ¿cómo le digo al Gran Torino que fue rechazado? Jaja, mierda». La sonrisa orgullosa de All Might para Izuku rápidamente cambió a un temblor de cuerpo completo. Miruko se sintió más liviana después de que su solicitud fue enviada y volvió a su rutina normal. Sintió como si algo hubiera cambiado inherentemente dentro de ella, derribó a los delincuentes menores y ayudó a los ciudadanos siempre que pudo. Pero sintió como si algo profundo hubiera cambiado en ella solo porque había decidido enviar una solicitud. No es un equipo, está bien. Sin embargo, estaría tan mal si fuera un equipo. Incluso desde que había enviado el periódico hacía casi un día, pensamientos similares habían plagado a Miruko. No era como si toda su visión hubiera cambiado, todavía le molestaba la idea de equipos, pero su aceptación de Izuku como fuerte parecía haber sesgado lo que significaba. Dejó el pensamiento a un lado mientras se decidía por la pasta para la cena mientras regresaba a la oficina. «Señorita Rumi, ha llegado un mensaje en respuesta a su solicitud de UA, lo he dejado en su escritorio». Rumi se detuvo en sus pasos ante esas palabras. Después de una breve pausa, colocó comida y bebida en el escritorio de Imari antes de retirarse a su oficina con un ritmo acelerado. Hizo una pausa cuando el reverso blanco claro del papel la saludó. Todo lo que tenía que hacer era darle la vuelta y tendría una respuesta, pero todas sus dudas volvieron. Una vez más se preguntó por qué había enviado la solicitud, por qué eligió a Izuku como la primera, otras personas le habían interesado antes. Sin embargo, por encima de todas las demás razones, estaba asustada. ¿Qué haría si él hubiera rechazado su oferta? «Vamos Rumi, es solo un trozo de papel.
Puedes hacerlo. Miruko se dio una pequeña charla de ánimo antes de agarrar el borde del papel. Una vez que lo volteó, se dio cuenta de que era una letra pequeña. Dejó su comida y se sentó en su silla mientras la leía desde arriba. Estimado Miruko, nosotros en Bla Bla, también estamos complacidos con su decisión, Izuku Midoriya estará a su cuidado durante una semana después de la experiencia laboral. Por favor, asegúrate de toda responsabilidad. Y Rumi sostuvo el papel con un ligero temblor mientras leía los últimos fragmentos. Luego se levantó de su silla y soltó un grito de victoria. Muy bien. Y Mari, tenemos que limpiar la oficina y preparar el gimnasio y la sala de entrenamiento. Tenemos un estudio en el lugar de trabajo aquí. Miruko vitoreó desde su oficina. Y Mari se sobresaltó por el arrebato y puso una mano sobre su pecho mientras calmaba su corazón. Entonces una pequeña sonrisa se le ocurrió mientras escuchaba a Rumi divagar sobre las cosas que tenían que hacer. Me pregunto cómo será, Izuku Midoriya. Algo en él es diferente para cambiar tanto a la señorita Rumi, tal vez él también pueda. No, me estoy adelantando a mí mismo. Y Mari se sacudió su pensamiento mientras seguía sonriendo. No mucha gente sabía que Miruko la héroe tenía una asistente / secretaria, pero eso no la molestó. Rumi y Mari habían sido amigos de la infancia, pero Mari no tenía el mismo impulso y deseo de ser un héroe que Rumi. Aún así, los amigos habían decidido que ambos siempre se apoyarían mutuamente tanto como pudieran, de cualquier forma que pudieran. Una vez que el héroe Miruko se convirtió en un nombre familiar, y Mari nunca había sonreído tan orgulloso. Dejó a un lado sus pensamientos del pasado y se puso de pie. Una vez que caminó la corta distancia hasta la oficina de Rumi, sonrió ampliamente y feliz. Rumi era una conejita emocionada que rebotaba por toda su oficina mientras soltaba diferentes cosas que querrían tener listas antes de fin de semana para recibir a su invitado temporal. Y Mari observó antes de que ella entrara con paso delicado y llamara a la puerta. Rumi, estoy orgulloso de ti. Se dijo en voz baja, pero Miruko lo escuchó de todos modos. Cuando se volvió y vio a su mejor amiga de toda la vida con una amplia y brillante sonrisa, no pudo evitar inclinar la cabeza. ¿Qué se supone que significa eso, Mari? Ha pasado un tiempo desde que dejaste a la señorita también. Siempre te digo que no seas tan formal, nos conocemos desde siempre. Rumi preguntó a su amiga, quien solo dejó escapar una risa llena de alegría. No significa nada especial, solo quería decirte eso. Y Mari se rió entre dientes antes de regresar a su escritorio con una sonrisa arraigada en sus labios. Miruko soltó un bufido y murmuró en voz baja antes de regresar al trabajo que se había propuesto hacer. Izuku tuvo una semana de clases lenta y agotadora mientras esperaba ansiosamente a que terminara para poder comenzar su trabajo de estudio. Estaba emocionado de poder ver y aprender de un verdadero héroe profesional de cerca. Lo único que había logrado calmar sus nervios fue cuando fue a tomar su traje reparado del curso de apoyo. El diseño se mantuvo prácticamente igual, pero su combinación de colores había cambiado un poco. Se enteró de que la mayoría de las personas en la industria del apoyo eran como Mei que conoció durante el festival. De cualquier manera, quería probar el ajuste del traje, y una vez que estuvo satisfecho con cómo todo encajaba y funcionaba, decidió que se designaría como su traje beta. Sus clases parecían alargarse y todo era borroso, no era que no prestara atención, o trabajara duro, pero se podía ver en todos los estudiantes. La tensión aumentaba a medida que la semana continuaba cada día, trayendo más emoción e inquietud a todos. Sin embargo, a pesar de eso, Izuku todavía podía decirlo, aunque Ida lo escondió bien, todavía había una sombra de odio en sus ojos. Izuku estaba preocupado pero no dijo nada cuando Tenya mencionó que estaría trabajando en la ciudad de Osu bajo el héroe normal, manual. Sabía que no importaba lo que dijera, Tenya no se dejaría llevar, en cambio esperaba que no pasara nada malo y le deseó lo mejor cuando partieran en la estación de tren. Cuando llegaron por primera vez, los niveles de energía estaban por las nubes, finalmente había llegado el día de sus estudios en el lugar de trabajo. Disfraces en mano y la multitud reunida a su alrededor cuando fueron reconocidos del festival deportivo, Aizawa les dio una lección de despedida y una conferencia. Izuku le había deseado lo mejor a Ida y se había concentrado en su tren.
estoy a solo 1 hora de Osu, todo debería estar bien, pero es bueno saber que al menos estoy cerca. Izuku dejó de pensar en sus pensamientos cuando llegó al lugar que se le proporcionó para la agencia de Miruko. Cuando llegó por primera vez, no era en absoluto lo que esperaba. El edificio era muy humilde y se podía pasar sin saber que albergaba al héroe número 7. Hola, señorita Miruko, estoy aquí para el estudio de trabajo. Izuku llamó a la puerta del edificio, que tenía 5 pisos de altura y se parecía a un edificio de apartamentos. Cuando no recibió respuesta, tiró suavemente de la manija y la encontró desbloqueada. Entró al edificio y fue recibido con un primer piso vacío y abierto. Toda su semana antes de la llegada de Izuku, Rumi no pudo evitar sonreír. Saltó y completó todo su trabajo con una energía nerviosa y excitante mientras esperaba su llegada. Se resolvieron más casos de los habituales, y también en un tiempo mínimo. Miruko nunca había sentido que su trabajo fuera fácil, pero mientras esperaba que pasara una semana, parecía que todo iba como ella quería. Las solicitudes de ayuda o limpieza de Ero local llegaban con frecuencia, y ella envolvió todo de manera agradable y ordenada. La tienda que frecuentaba para comer tuvo un intento de robo, mientras ella estaba en la tienda decidiendo qué comer. El criminal fue aprehendido y Miruko recibió los elogios interminables de la pareja mayor dueña del establecimiento. Habían intentado decirle que nunca más tendría que pagar nada allí, pero ella se negó cortésmente. Sin embargo, no pudo negarlos cuando se negaron a aceptar su dinero cuando compró su comida después del incidente. Se llegó a un compromiso de que sería un trato único si ella continuaba regresando. Rumi aceptó eso ya que la tienda tenía todos sus alimentos y suministros favoritos. Cuando regresó al día siguiente y encontró un cartel de ella en la ventana y la pareja con amplias sonrisas, se sintió un poco avergonzada. No era como si no estuviera familiarizada con la gente agradecida viviendo mercadería de sí misma, después de todo, era parte del trabajo de Ero moderno, pero estaba contenta de que la pareja no hubiera cambiado después del incidente. Seguía siendo una clienta más, es cierto que la trataban como una invitada de honor, pero se sentía bien. Cuando se ofreció a firmar el cartel y patrocinar su tienda si querían, la pareja de ancianos soltó una sonrisa de alegría y la abrazó. Rumi al principio se encerró y no pudo moverse, pero finalmente se inclinó hacia el abrazo. Como creció como huérfana y tenía pocos recuerdos de sus padres, en su mayoría no estaba familiarizada con tales muestras de afecto y cuidado. En el fondo de su mente se procesó el pensamiento de que quizás por eso solo confiaba en su propia fuerza. Aún así, no pudo evitar sonreír suavemente mientras se derretía en el abrazo. Cuando el abrazo llegó a su fin, a Rumi se le recordó que tenía 26 años. Pero cuando sintió un hoyo en el estómago que anhelaba que el abrazo continuara, no pudo evitar preguntarse si eso era lo que era tener un padre. Toda su vida se había esforzado por llamar la atención de los demás a su manera, en ese momento le pareció claro que solo quería ser amada por ella misma. Incluso con la revelación, le trajo alegría a su manera. Como tal, la sonrisa que había tenido durante toda la semana previa a la llegada de su pronto estudiante permaneció siempre presente. Sin embargo, después de lo que pareció una totalidad, la espera terminó y llegó el día. Rumi pasó toda la mañana esperando y asegurándose de que todo estuviera listo. Luego, cuando sonó un timbre en su escritorio que indicaba que sonaba el timbre, se abalanzó desde el último piso para abrir la puerta de la oficina. Finalmente, la sonrisa de toda la semana se desvaneció y miró hacia abajo con el ceño fruncido. ¿Quién diablos eres tú?